de el turismo, pero bueno, esta frase poco feliz teniendo en cuenta la cantidad de gente que lamentablemente, literalmente no come en la Argentina. Mira, esto es lo que decía, lo repasamos. Cuando veo hoy lo que vi en la isla del Puerto, me di cuenta que no estaba equivocado. Cuando veo que hoy la industria hotelera, la industria gastronómica está a full, ahora resulta que las quejas que yo escucho es que para ir a comer hay que esperar 2 horas. Bueno, bienvenido sea, bienvenido sea. Eso es más trabajo, eso es más alegría, eso es más disfrute para los argentinos y las argentinas. Que es un... Bueno, bien. A ver, en 10 segunditos necesito que me contestes porque nos llamó la atención a todos, ¿no? Esto. Fernando Iglesias está acá con nosotros. Igual, perdón, Agustina, si fuese cierto, esperar 2 horas que te atiendan no es más alegría para nadie. No, está clarísimo que no. Realmente no. En segunditos nada más vamos a hablar con Fernando Iglesias de este y varios temitas más, mira. El Trust Joyero Relojero, un emblema argentino, abrió sus puertas en Callao y Quintana, Recoleta. El Trust Joyero Relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alhajas y oro en todas sus presentaciones. El Trust Joyero Relojero, un emblema argentino. Bueno, ahora sí lo saludo a Fernando Iglesias, gracias por venir. Lo escuchaste, Alberto Fernández, hablando sobre las 2 horas de fila. Veo que te reís un Gracias poco. por la invitación primero. Bueno, lo primero es lo obvio, ¿no? La desconexión absoluta con la realidad que tiene este gobierno y en particular este presidente. Lo otro es, todo está mal, porque vamos a suponer que sí. Está operando a nivel turístico un cepo, es decir, con el nivel de cambio atrasado, con el dólar turista y todo esto, con la imposibilidad de sacar pasajes al exterior en cuotas y la gente se ha volcado masivamente a la costa, donde además durante la pandemia, por falta de asistencia y por muchos otros motivos, han cerrado innumerable cantidad de restaurantes y de hoteles. Es razonable que ante una demanda alta no haya que esperar 2 horas, no es ninguna ventaja. Pero además... Todo es un gobierno que no ha mejorado nada y hace bien en lo que le contestó Solano, con el que tengo pocas coincidencias, pero lo que le dice a Cerruti es obvio. Arrancaron diciendo que volvía el asado y resulta que tenemos los consumos de carne más bajos de la historia. Arrancaron diciendo que le iban a dar 20% a los jubilados con las LELIQ. Las LELIQ se multiplicaron por más de 10, creo que es la cuenta va ahora, porque va cambiando todos los meses. Y los intereses, que eran los que iban a servir una vez canceladas para pagarle a los jubilados, son hoy iguales al 70% de la masa jubilatoria. Es decir, se gasta casi lo mismo en pagar los intereses de la LELIQ ahora que en pagarle a todos los jubilados la miseria que se les paga. Entonces, me parece que hay pocas cosas que agregar al fracaso estentorio de este gobierno, que no es el fracaso de este gobierno, es el fracaso de un modelo que empezó 20 años atrás, que tuvo 2 enormes vientos de cola. El kirchnerismo, propiamente dicho, y ahora que hay un enorme viento de cola a favor de la Argentina también y que ha desaprovechado todas las oportunidades. Mientras tanto, esta misma mañana Alberto Fernández anunció que convoca una mesa política, bueno, supuestamente para diseñar justamente las reglas electorales, ¿no? Un poco de fuego interno, ¿no? Algo que se desprende de estos encontronazos que hubo también con Guado de Pedro, después de que no lo invitaran a este encuentro con Lula, bueno... Distintos idas y vueltas que ha habido, pero hoy Alberto Fernández amaneció con este tuit invitando a una convocatoria que de todas formas algunos han dicho, los propios senadores del Frente de Todos, llega tarde esta convocatoria, no sabemos si va a ser suficiente. ¿Cómo lo ves, Alberto, en este escenario? Y que es una convocatoria cuyo único objetivo es las elecciones, es decir, de dilucidar cuáles son las candidaturas. Es decir, en un momento en el que el país está como está, la situación económica pende de un hilo, las posibilidades de que esto empeore en el corto plazo son altas. Los únicos 2 programas son la impunidad de Cristina, ¿no? Ya vemos el Congreso paralizado por un juicio
político a la Corte ridículo desde donde se lo mire, y la preocupación del presidente es armar una mesa política. Por supuesto, mientras les tocó administrar, se pelearon públicamente, se tiraron con piedras, hicieron el desastre que hicieron, y ahora una mesa política porque se vienen las elecciones y tienen que decidir la estrategia electoral. Ese es todo el proyecto que tienen, ¿no? La continuidad en el poder y la impunidad para los robos que cometieron. Ahora, Fernando, suponiendo y que es tan malo el gobierno, ¿cómo se explica que según algunas encuestas, si es que creemos en las encuestas, el gobierno está en 30 puntos y Juntos por el Cambio está apenas por 1 a 4 puntos por encima, nada más, incluso perdiendo la provincia de Buenos Aires? ¿Cuánto tiene que ver las peleas internas en Juntos por el Cambio? Una de ellas que la protagonizaste vos con Florencia Arieto. Bueno, si porque yo me peleo con Florencia Arieta o van a votar al peronismo, este país no tiene solución. No, me parece que, para empezar, me parece que es muy diferente. Mira, es como un colectivo, ¿no? El gobierno es un colectivo donde maneja el presidente y todos los ministros y la coalición de gobierno tienen volantes menores. Es cierto, este presidente tiene un volante más chiquito que la vicepresidenta, pero el problema es que se peleen los que van manejando, no los que vamos arriba del colectivo, opinando, participando, pero que no tenemos la responsabilidad de conducir. La oposición tiene diferentes posiciones, estamos obligados a estar unidos por una necesidad de enfrentar a este gobierno desastroso, a este peronismo que ha gobernado casi ininterrumpidamente desde el 2001, con consecuencias desastrosas, y en lo que tenemos que estar unidos, estamos unidos. Por ejemplo, no está pasando ni el juicio político a la Corte, ni la Corte de 17 miembros, no están pasando medidas que si no estuviéramos nosotros pasarían, como suba de impuestos, suba de retenciones. Es decir, no tenemos ni la responsabilidad de gobernar, ni tenemos la mayoría legislativa para introducir cambios y leyes que den vuelta a esta situación. Eso, lamentablemente, es lo que votó la gente. Es el 48% que votó este gobierno y que dejó a la oposición en una situación donde somos un bloque importante, pero sin tener la mayoría. Y nosotros la responsabilidad que tenemos es la de generar una alternativa para gobernar en el 2024 y para que la gente vote. Y eso la gente lo va a tener que decidir en las PASO. Por lo tanto, la discusión y la polémica interna se podrán criticar de algunos modos, pero la discusión y la polémica interna no solamente no son negativas, son necesarias, porque la gente tiene que saber que dentro de la coalición Juntos por el Cambio hay diferentes posturas con respecto a la profundidad, la seriedad y la velocidad de los cambios que tienen que hacerse, por ejemplo, y me parece bien que se discutan. Entonces, me parece que no es lo mismo que discuta el gobierno, que tiene la obligación, que asumió con una coalición ya formada, el gobierno, y dijo vamos a solucionar los problemas, y no solucionaron ninguno y se siguen peleando, que nosotros que tenemos que dilucidar diferentes alternativas de cara a las PASO y de cara a las elecciones de este año. Pero este tipo de cruces que muestran a dos personas como Arieto y Bullrich que trabajaron juntas con escenarios completamente dispares, o la misma Arieto mostrando un chat con vos que incluye un insulto, digo, no muestran o no dificultan la carrera de Juntos por el Cambio hacia octubre y le da espacio tal vez a otros personajes, como por ejemplo hay una serie de encuestas que se publicaron hoy que muestran por ejemplo a Milei en un tercer lugar cómodo. Este tipo de cosas no facilitan o no le dan más lugar a otros bueno, lugares. Si vamos a hacer una elegía de las buenas relaciones públicas, me parece que Javier Milei justamente no es el mejor ejemplo. Me parece que por el contrario, que es una persona que, digamos, impetuosa, para ponerle un nombre que no ofenda a nadie. ¿Pero no dificulta la carrera a No, yo creo que no. Yo creo que más allá de las formas hay una diferencia política. Yo ya he dicho lo que pienso de Arieto, no voy a comentar lo que se dice en un chat privado. Yo en un chat privado, la verdad que puse una palabra fuerte, pero me parece que cuando invito a cualquiera a pensar si no usó esa palabra fuerte cuando una persona en la que confiaba lo desilusionó fuertemente. Y además era privado, era una cosa dirigida a ella que verdaderamente que se haga pública me parece que es realmente una pésima actitud por parte de alguien que hace política. Y en general, obviamente, lo que es privado y lo que es público es público. Pero más allá de eso, hay una diferencia política, que es la que creo que sí vale la pena discutir. Porque lo que dijo Arieto fue que la responsabilidad de lo que había pasado con Maldonado
había sido de Patricia Bullrich, ¿no? Dijo algo así como que Patricia Bullrich, donde intervenía, dejaba un muerto. De hecho, lo tenemos. Si te parece, lo escuchamos y ahora me das tu mirada. Sí, ¿te parece? me parece que eso es lo importante, discutir ese punto político. Dale, lo escuchamos. Vos pedís como demagogia ir que vaya el ejército a hacer seguridad interior y un soldado está entrenado para matar en una guerra, no para hacer prevención. ¿Qué quiero decir con esto? Después tenés una montaña de muertos en el combate contra la inseguridad y el ejército termina imputado por violencia institucional. ¿Está tratando de Entonces, demagoga a Patricia Bullrich? siempre dobla 180, no puede doblar 180 todas las curvas. El Estado no puede desalojar con un muerto, desalojar con un muerto y dejando muertos los desalojos, porque así no funciona el Estado. ¿Qué muerto dejó en los desalojos? Maldonado en Cuyamen, Nahuel... No, pero perdóname, Florencia, a Maldonado no lo dejó... No, lo que estoy no lo dejó el gobierno de Macri, ni nadie lo sumergió en el agua. No, digo. no. Fue en el marco de un procedimiento de desalojo de una ruta que terminaron corriendo campo abierto. La orden era desalojo de una ruta. Los perdiste en el medio del campo, los perdiste, desalojaste la ruta. Bueno, esto es lo que decía Florencia Arieto, algo que inició todo con una frase de Patricia Bullrich que la tenemos para leer y ahora la compartimos, así lo analizamos con vos, Fernando. Lo primero que haría es ir a Rosario con todas las fuerzas federales y cambiar las leyes para que el ejército pueda acompañar. Bueno, Florencia Arieto tiene este tipo de respuestas y habla justamente de intervenciones y de allanamientos en los cuales termina habiendo muertos, ¿no? Bueno, vos estabas a punto de dar tu opinión, pero quería poner en contexto justamente de qué era lo que había dicho Arieto para que puedas darnos tu visión, Fernando. Primero lo que dice Patricia es muy claro, para que el ejército pueda acompañar, dice, no que tome el rol, ni que se establezca en el territorio, ni nada que sea ilegal. El ejército puede cumplir, opina Patricia, y me parece razonable, una función de acompañamiento en circunstancias excepcionales en las que esté implicada, lo dijo en otra declaración, la soberanía. Es decir, cuando el narco se apodera de un territorio, pone en juego la soberanía nacional. Cuando pseudo-mapuches se apoderan de un territorio, ponen en juego la soberanía nacional. El ejército, que es el resguardo de eso, debería tener la posibilidad de intervenir esporádicamente en casos graves y como fuerza de acompañamiento. Arieto... Eso es lo que propone Patricia Bullrich. Ahora, Arieto lo que dice es que la responsabilidad de lo que pasó con Maldonado es de Bullrich, porque lo que tendría que haber hecho la Gendarmería, dice Arieto, es desalojar y nada más. Yo no estoy de acuerdo y creo que Patricia no está de acuerdo. La Gendarmería es una fuerza de seguridad y perseguir a los delincuentes y a los que cometen delitos es una función de las fuerzas de seguridad, sobre todo cuando los encuentran in flagranti delito. Es decir, estaban bloqueando 10 tipos una ruta nacional fundamental como la 40. Estaban cometiendo un delito y es razonable que las fuerzas de seguridad los persigan. Ahora, si después este muchacho se ahoga y después sobre ese episodio lamentable de su muerte, se monta una operación mediática impulsada por las organizaciones de derechos humanos, por el kirchnerismo, para crucificar a Patricia Bullrich, para acusar a nuestro gobierno de crímenes de lesa humanidad. Y eso llega casi hasta las elecciones, porque faltó poquito para que influyeran las elecciones. Los 55 peritos que dijeron se ahogó y nadie lo puso acá y estaba acá desde entrada y nadie lo tocó. Dijeron esto pocos días antes de las elecciones del 2017. Digo, todo esto, toda esta operación mediática y todo esto, es lo que está convalidándolo las palabras de Arieto. Me parece de una extrema gravedad. Arieto después en redes sociales le pidió disculpas a Bullrich. Sí. ¿Le crees las disculpas? No sé, no voy a opinar personalmente sobre Florencia Arieto, me importa señalar el punto de disidencia política. Nosotros, yo apoyo la candidatura de Patricia Bullrich, creemos que las fuerzas de seguridad tienen como función no solamente desalojar, sino también perseguir a quienes cometen los delitos. Hay quienes son expertos en seguridad y dicen que no. Lo voy a sumar a Alejandro Finocchiaro, te pido que te quedes, Fernando, porque uno de los temas de la semana tuvo que ver en estos días con los datos del censo, que revelaron algo que muchos ya habían denunciado, y es la manipulación de los datos en La Matanza. Muchos habían denunciado que seguramente había números distintos en La Matanza, porque de hecho la población de La Matanza estuvo muy por debajo de lo que se proyectaba a partir de los datos del 2010. Bueno, esto terminaba constatando lo que muchas personas, por ejemplo, Alejandro Finocchiaro, habían denunciado, así que lo saludo. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches, gracias por este contacto.
Hola, ¿cómo andan ustedes? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, a ver, muchas personas ya lo venían denunciando. Estos datos que surgen del censo del año pasado, de alguna manera, terminan mostrando que justamente no se concreta la proyección vinculada al censo 2010, con lo cual abona justamente esta teoría de que los datos del 2010 no eran los correctos. ¿Cuánta plata entonces es la que recibió de más La Matanza? Y sobre todo, ¿qué pasó con ese dinero? Porque nosotros hemos ido aquí desde La Nación Más muchísimas veces a hacer muchos informes en La Matanza y lamentablemente lo que vemos desde la cornisa es que las cosas no funcionan nada bien en La Matanza. Bueno, a ver, justamente nosotros hacía tiempo que veníamos denunciando esto, pero inclusive sin muchos datos científicos, si La Matanza tenía casi 1.800.000 habitantes, vos no podés tener un padrón de gente de hasta 16 años en 1.100.000, porque eso equivaldría a pensar que un 40% de la población tiene 15 años o menos, ¿no es cierto? Pero por supuesto, se verificó científicamente. Para que ustedes tengan un dato, se supone que según el censo 2010, La Matanza, desde el año 2001 hasta el 2010, creció a razón de 4 puntos porcentuales por año, 3.9 exactamente. Sin embargo, lo que muestra el censo 2022 es que del 2010 al 2022 creció al 0,20, es decir, 20 veces menos. Y eso no se verifica en ningún lugar del mundo, salvo causas externas, digamos, una guerra, inmigración masiva o cosas por el estilo. Nosotros tenemos calculado este dinero en alrededor de 34.000 millones de pesos, que es un montón de plata. Claro, por supuesto. Fiel salió esta semana a calcularlo en alrededor de 85.000 millones, lo cual sería muchísimo, pero muchísimo más grave. A ver, pero ya la gravedad de haber adulterado algo ni más ni menos que un censo. O sea, ustedes imagínense cómo nos ven afuera. Y cómo nos ven afuera quiere decir cómo nos ven los que eventualmente quieren venir a poner plata en la Argentina, a poner industria, a poner fábricas, a dar trabajo. ¿Cómo ven que un gobierno falsea los datos de un instrumento que sirve para planificar política pública? Porque para eso sirve el censo. El censo no es una encuesta para decir yo te gano, va ganando fulano, no es eso. Quizás la cantidad de gente sea el dato menos relevante que tiene un censo, ¿no? Salvo que sea abruptamente menor o mayor de lo que se esperaba. Pero un censo te ayuda a pensar, digamos, cuántas cloacas te faltan por hacer, cuánta gente tiene acceso al agua potable. De hecho, mira, me diste el pie perfecto hablando del agua potable, hablando de las cloacas, de la suciedad, porque la gran pregunta es, ok, se estuvo dando muchísima más plata de la que correspondía y sin embargo La Matanza sigue con unos problemas tremendos. Estuvimos hace muy poquito, te lo decía recién, con Luis Gasulla, de hecho, para La Cornisa hemos ido muchas veces a La Matanza a mostrar cosas que lamentablemente no funcionan. Y una de ellas es esta, son los basurales a cielo abierto, la gente que convive literalmente al lado de la basura. La Matanza está recibiendo millones y millones, sin embargo, estas son las cosas que suceden en ese territorio bonaerense. Mirá.